Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los textos, yo diría, más legendarios de toda la filosofía. Pero no hay que pensar en esto como un manual polvoriento, para nada. La fenomenología del espíritu de Hegel es otra cosa. Es una gran narrativa, una auténtica historia épica sobre el viaje que hace la propia conciencia para llegar a conocerse a sí misma. Claro, para navegar un territorio que es, seamos sinceros, bastante denso, pero fascinante, vamos a usar un mapa excepcional. Se trata del comentario clásico de Jean Hippolyte, su obra Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu. Su análisis va a ser, digamos, nuestra brújula en este viaje tan complejo. Y para arrancar, aquí va una pregunta que, la verdad, lo cambia todo. A ver, ¿y si pensáramos que cada avance del pensamiento, cada crisis, cada revolución cultural, que nada de eso son eventos aislados? ¿Y si en realidad fueran capítulos de una única y gran historia? Una historia con un solo protagonista y un destino claro. Pues esa es precisamente la lente que nos propone Hegel. Venga, vamos con el primer acto. Porque como en toda buena historia, lo primero es tener un héroe, claro, y un gran problema que resolver. ¿Y nuestro protagonista quién es? Pues es la conciencia natural. Para entendernos, es la mente de cualquiera en su estado más básico, más ingenuo. Es esa certeza que tenemos en el día a día de que lo que vemos, oímos y pensamos es, sin más, la verdad. Una certeza de lo más simple y, como vamos a ver enseguida, increíblemente frágil. Y aquí, justo aquí, es donde salta la chispa. El problema que lo desencadena todo. Esa certeza tan sólida que sentimos, ¿cómo podemos estar seguros de que de verdad se corresponde con la realidad? ¿Qué garantía tenemos de que nuestro saber no es al final una simple ilusión? Esa es la grieta, la brecha enorme que nuestra conciencia heroína tiene que cerrar. Vale, perfecto. Ya tenemos el problema sobre la mesa. Y ahora, claro, la gran pregunta, ¿cómo se resuelve? Bueno, pues Hegel nos dice que la respuesta no la vamos a encontrar sentados reflexionando en abstracto. No, la respuesta está en un viaje, en una auténtica odisea a través de la experiencia. Y es aquí donde Hippolyte nos regala una definición que es, la verdad, preciosa. Para Hegel, la fenomenología no es un simple estudio. ¿Qué va? Es, y cito, un itinerario del alma. O sea, un peregrinaje, un camino donde la conciencia va pasando por distintas estaciones, que son sus propias formas, y se va purificando hasta llegar a un saber que ya no tiene nada de ingenuo, un saber, ahora sí, científico. El motor que mueve todo este viaje es un ciclo que no para. Es la famosa dialéctica. Y funciona más o menos así. 1. La conciencia postula algo como verdad, su concepto. 2. Lo pone a prueba, lo choca contra la realidad, contra el objeto. 3. La experiencia, claro, le demuestra que hay una contradicción, que las cosas no encajan. Y 4, y esto es lo fascinante, de ese mismo fracaso emerge una nueva verdad, una mucho más sofisticada. Pero ojo, este proceso de aprender a base de golpes, de equivocarse una y otra vez, no es un camino de rosas, ni mucho menos. De hecho, para la conciencia que lo está viviendo en sus propias carnes, es un camino brutal, agotador. Hipólite, citando directamente a Hegel, lo expresa con una fuerza tremenda. Dice que es el camino de la duda o propiamente de la desesperación. Es que, si lo pensamos, tiene que ser durísimo. Perder constantemente las verdades en las que uno se apoyaba, ver cómo cada certeza se derrumba una detrás de otra, es, vamos, una crisis existencial a cada paso. Pero aquí es donde viene el giro de guión puramente hegeliano. Toda esa desesperación no lleva al vacío, a la nada. El fracaso, la negación, no es solo destrucción, es una fuerza creativa. Cada final no es un callejón sin salida, es en realidad el punto de partida para algo mucho más grande. Y esto nos lleva a una de las ideas más potentes y quizá más famosas de Hegel. No se trata de una negación simple, de esas de destruir y punto. No. Estamos hablando de la Aufhebung hegeliana. Es una negación determinada. ¿Qué significa esto? Pues que la forma antigua se cancela, sí, pero a la vez se conserva y se eleva a un nuevo nivel. Es como si la verdad de esa etapa anterior se guardara y se integrara en una forma nueva, más completa. O sea, nada se pierde del todo se transforma. Bien, ahora vamos a ampliar el foco, abrir el plano, porque todo este viaje que estamos describiendo no es solo la historia de una conciencia individual, la de una persona, no, es que es al mismo tiempo un espejo de la historia entera del pensamiento humano. Hegel aquí plantea algo que es de verdad asombroso. Sostiene que el desarrollo intelectual de cualquier individuo es, en el fondo, una recapitulación a cámara rápida de toda la historia de la cultura.
O sea, que cada persona recorre, en su propia formación, las mismas etapas que el espíritu universal ya ha recorrido a lo largo de los siglos. Es como si reviviéramos toda la historia del pensamiento en miniatura. Y esto nos da una clave genial para entender por qué solo la conciencia, el espíritu, puede tener una historia de verdad. Porque, como señala Hippolyte, la naturaleza simplemente se repite. Un organismo nace, crece, muere y es un fin, una negación que viene de fuera. Pero el espíritu, la conciencia, es totalmente diferente. Lleva la negación, su propia muerte, por así decirlo, dentro de sí. Cada vez que una idea muere, ese es precisamente el motor para superarse y crear una nueva. Por eso, si la naturaleza orgánica no tiene historia, para Hegel el espíritu es historia. Y este viaje no es abstracto, ¿eh? Se plasma en momentos históricos muy concretos. Por ejemplo, el estoicismo, esa figura de la conciencia que se retira una libertad interior para escapar de un mundo de tiranía. O la conciencia desgraciada, que es el puro reflejo del yo dividido y alienado de la fe en la Edad Media. O, ya más adelante, la Revolución Francesa, que es el gran intento de hacer real, de llevar al mundo la libertad absoluta. Vemos como cada figura de la conciencia es también una figura del mundo, una época entera. Bueno, y con todo esto llegamos por fin al acto final, al clímax de todo el viaje. Después de esta odisea de duda, desesperación y superación constante, ¿cuál es el destino? ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues bien, al final de este camino larguísimo, después de tantísimos fracasos y transformaciones, la conciencia va a hacer un descubrimiento que lo pone todo patas arriba. Es la gran revelación de la fenomenología. ¿Y cuál es ese descubrimiento? Pues que la verdad objetiva que estaba buscando ahí fuera, con tanta desesperación en el objeto, no era otra cosa que la historia de su propio desarrollo, la crónica de su propio viaje. O sea que toda la búsqueda del objeto era, en el fondo, un viaje para comprenderse a sí misma, para comprender al sujeto. Hegel lo condensa todo en una de sus frases más célebres, una que Hippolyte marca como absolutamente clave. El objetivo es aprender y expresar lo verdadero no como sustancia, sino precisamente también como sujeto. Dicho de otro modo, la verdad no es una sustancia, algo estático, muerto, que está ahí fuera esperando a que la encontremos, no. La verdad es sujeto, es un proceso vivo, activo, que se conoce a sí mismo. La verdad no se encuentra, se realiza. Así que el destino final, ese famoso saber absoluto, no va de saberlo todo, de tener toda la información del universo. No es eso. Es un cambio radical de perspectiva. Es ese punto en el que la conciencia por fin se da cuenta de que el mundo y ella misma no son dos cosas separadas, que el que conoce y lo conocido son dos caras de la misma moneda, dos momentos de un único proceso. La historia del mundo es, al final, la historia de la propia conciencia llegando a conocerse. Y así termina el viaje épico, con la conciencia entendiendo que toda la historia no era más que su propia biografía. Es la historia de su pasado. Pero claro, una vez que se llega a este saber, una vez que el espíritu es por fin consciente de sí mismo y de su propio camino, queda una pregunta en el aire, una pregunta inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Cómo es el futuro para una conciencia que, por fin, ha comprendido su propia historia?